Bueno, hola a todos y Oh, todas. Bueno, nos encontramos a poco de cumplirse un nuevo aniversario de la Guerra de Malvinas, así que en esta fecha tan emotiva para todos nosotros y todas nosotras, eh, desde la Biblioteca Pedagógica Dionisio Lambertini del CIE María Lobo de San Antonio de Areco, decidimos enfocar la fecha desde distintas perspectivas, y en este caso nos hemos ocupado del rol que han desempeñado las mujeres, no solamente en la Guerra de Malvinas, sino en la previa, en el durante, en el después de la guerra, y fundamentalmente en este caso vamos a hablar de cómo es la vida de una mujer que ha acompañado a un excombatiente o a un veterano de la Guerra de Malvinas. Así que nos encontramos hoy con María de los Ángeles Parra, más conocida como Lale, en San Antonio de Areco, compañera de Fernando María Di Princio. Hola Lale, ¿cómo estás? hola Nati, bueno, para mí un placer estar a través de la virtualidad, aunque sea así, hablando esta tarde con vos y bueno, contando un poco de esta historia, ¿no? Eh, Hoy, bueno, hoy eh, hablábamos fuera de pantalla, antes de empezar a grabar, algo que no teníamos preparado, ¿no? En la pregunta. Y la pregunta es, ¿cómo viviste vos, Malvina? Porque en ese momento no estabas en pareja con un combatiente ni con alguien que estaba en la guerra. Entonces, ¿cómo viviste la guerra de Malvinas? bueno, yo estaba en el colegio secundario, así que hacíamos colectas, ¿no? De chocolates, golosinas, eh, se tejían bufandas en las familias, y bueno, iba a un lugar en común, porque era como un emprendimiento del todo el colegio, ¿no? Así que bueno, sabía que había chicos que habían ido a la guerra, que eran de Areco, y bueno, entre ellos estaba quien es hoy mi marido. Eh, pero ¿Tenías, bueno, tenías ¿Tenías sí, conciencia de lo que significaba la guerra? ¿Tenías conciencia de Malvinas? ¿Sabías que las islas estaban? ¿Las habías escuchado nombrar alguna vez? sí, en el colegio, sí. Es más, tenía recuerdos de una corbeta que había estado por ahí en el año 1600, 1700. Bueno, pero el hecho es que los chicos lleguen a Malvinas siendo de acá, de Areco, allá, tan lejos. Eh, bueno, sí lo viví por el tema de estar con mi abuela. Ella una persona que se asustaba por todo y decía, hoy vamos a tener apagones, van a llegar aviones a Buenos Aires. Bueno, entonces el miedo a través de ella, de que Ujú. podía llegar a pasar algo, los comunicados de la tele. Y, y bueno, en ese momento yo tenía mi amiga de la infancia, desde jardín, que estaba en el otro colegio, privado en Santa María, y me habían dicho a mí, el hermano de Susi está en Malvinas, y yo le decía, no, si Susi no tiene hermanos. Y bueno, pero claro, en esto de tener tanta diferencia, 6 años, quizás no es tanto, pero se viven otras situaciones. Imagínate que cuando yo estoy en el jardín, él ya está en primaria, cuando yo estoy en primaria, él en secundaria, y cuando yo voy a jugar en otro mundo paralelo. Así que bueno, fue también darme cuenta de que era una realidad esto, porque después lo empecé a ver a la mamá, porque éramos vecinos, y bueno, ir a la iglesia todos los días, y bueno, ahí ya era que llegue el hermano de Susi, y bueno, llegó el hermano y conocí al hermano de Susi, qué lindo que está el hermano de Susi. Así que bueno, después yo lo veía que él estudiaba, por ejemplo, en ese momento, después que vino, ¿no? Pasó como un año y yo me vuelvo a unir a Susi y entonces lo veo que él estudiaba, él, le habían quedado materias de la secundaria, así que estaba dando
literatura y escribía a máquina, y bueno, mirada va, mirada viene. Lale, ¿cómo viviste la vuelta a casa de los combatientes? En realidad no hubo una comunicación así masiva en el pueblo, una bienvenida, no hubo nada de eso. Entonces fue como un boca a boca de los vecinos. Uy, llegó fulanito, llegó tal. Y bueno, y ahí también nos íbamos dando cuenta de quiénes habían ido a esa guerra. Pero, bueno, no me quiero poner en sus zapatos, ¿no? Llegar anónimamente después de haber hecho semejante esfuerzo por todos. Uh-huh. Con esto que nos contás, que viviste vos en San Antonio de Areco, uno puede hacer una asociación a lo que en realidad pasó a nivel país, ¿verdad? Que fue que, bueno, una vez finalizada la guerra, la sociedad y el Estado le dieron la espalda a los combatientes de Malvinas, a los combatientes y a sus familias. Eh, ¿Cómo, cómo vivieron ese tiempo? ¿Cómo vos después conociste a tu compañero y formaron una vida juntos, ¿no? ¿Cómo se vivió ese momento? ¿Cómo lo compartieron ustedes? Mira, Fernando vino en el 82 y yo empiezo una conexión con él ya en el verano del 84. Así que bueno, desde el vamos conversamos mucho y bueno, y él no quería ir a un psicólogo porque decía que su mejor psicólogo era él y bueno, y yo creo que desde ese momento es como que también entró no solo en una, entró para su adentro y ver qué le pasaba y ver qué pasaba con su vida y reorganizarse, porque él se fue con un trabajo y bueno, y muchos volvieron y ese trabajo ya no estaba más. También había mucho miedo de recibir un chico de la guerra, cómo vendría, cómo estaría su cabeza. Por suerte él sí, volvió a su trabajo, pero bueno, después tenía que buscar también otro, o seguir estudiando, pero tampoco estaba como para saber tomar decisiones, ¿no? de su vida, porque de tantos proyectos, de haber tenido, ya finalizando la secundaria, y bueno, ya ir al servicio militar y salir de ahí, y luego un llamado a una guerra, si bien él no sabía dónde iban en un primer momento, y después fue todo en Buenos Aires, donde le dijeron realmente a dónde se iba, así que es como que sus proyectos cayeron, y era vivir el hoy y tratar de estar vivo, subsistir. Y bueno, entonces cambió mucho. Y bueno, volver a encaminar es como que movés un engranaje muy pesado. Claro, claro. Pero bueno. Ahí me das el pie para hacerte la otra pregunta que te quería hacer, ¿Cómo no? porque uno sabe que el peregrinar de los excombatientes, de los veteranos, después de la guerra, fue mucho para lograr que se reconozcan algunos de sus derechos. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el peregrinaje de la compañera de un veterano que está a la par acompañando ese peregrinaje, eso que es tan duro, que es revivir todos los días, que es encontrarse con una puerta cerrada, eh, que es de pronto ver que no se está respondiendo a eso que forma parte de un derecho? Sí, tal cual. El derecho a la salud, a una atención. Ellos quedaron sin atención. Entonces, o se hacía de manera particular o nada, pero bueno, hoy en día sabemos todo lo que hay para hacer. Claro. Y trabajar en equipo, incluso con todos ellos, pero bueno, en ese momento no hubo nada, y no hubo nada, te diría, por 10 años. Así que, bueno, nosotros iniciamos nuestra novela de amor en el 84, así que, bueno, yo tenía mi historia, él tenía la suya, y desde el vamos siempre hablamos todo,
Siempre nos dijimos todo, los dolores, las alegrías, y yo creo que eso, una relación sincera tuvimos, y bueno, y eso nos rescata hasta hoy en día. Así que sí, es escuchar a un excombatiente cada 2 de abril, yo te diría que un mes antes, ellos empiezan otra vez, claro, empiezan a ver imágenes, reportajes, hoy en día, incluso el fin de semana, me decía Fernando, mira, Nicolás Casansay, ese reportaje yo no lo vi, pero fíjate, mira, ¿ves? Eso era lo que yo veía desde la isla. Entonces, viste, yo le decía, pero ¿cómo? ¿El suelo no era más plano? Sí, pero había esas rocas, fíjate, esa es como el preciso lugar donde estuve yo. Digo, Fer, pero estabas muy cerca, vos veías el mar así, tan cerca, un poquito más alejado, pero no mucho más, por eso, y así, viste, como algo natural lo hablamos. Claro. Entonces me decía, sí, pero bueno, por eso, por estar relativamente cerca, era que se nos llenaban los pozos de agua, ¿viste? Entonces, como que todos los años, un mes antes, ya la venimos a hablar. En esa época, cuando nosotros nos casamos en el 89, bueno, obviamente, se vive de otra manera, con temblores por la noche, con así, despertarte súbitamente, y como con ahogos, pero bueno, obviamente al otro día lo hablábamos, o en ese momento, lo que estaba pasando, y bueno, es darte cuenta que eso ya pasó, viste que es parte de tu historia, pero bueno, después con los años eso se fue aliviando. Pero bueno, todos los años surge algo nuevo, surge una historia nueva que cuenta, que habla, porque bueno, obviamente dentro de él hay tantas historias, tanto en esos 74 días que parecieron años Claro. vividos. Me Pero das pies para hacerte sí, otra pregunta con respecto al 2 de abril, ¿no? Porque imagino, esto que vos decías recién, le llevó como 10 años, el reconocimiento, quizás a otro le llevó un poco más. Eh, Me parece que debe haber un antes y un después de ese reconocimiento. Imagino que los 2 de abril anterior al reconocimiento habrán sido una cosa, y estos 2 de abril donde los niños más pequeños, quizás no nos pasaba a nosotros que éramos más contemporáneos de la guerra, no vivenciábamos los que los niños y niñas hoy, y adolescentes y jóvenes están viviendo en la escuela con respecto a Malvinas, no como lo tienen más, que forma más parte de su esencia, se podría decir, en los niños que están transitando la escuela hoy. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vivía o cómo vivían ustedes los 2 de abril anteriores a ese reconocimiento, y los 2 de abril ahora donde hay mucha más gente, donde hay más acompañamiento, donde hay más presencia del Estado? Eh, claro. Contame un poquito eso. Cómo lo vivís fundamentalmente vos Sí, desde en el ese lugar de tu momento, país? bueno, era un acto que preparaba un político de turno, y bueno, eh, era ir, acompañar, saludarnos, encontrarnos con las familias. Eh, y bueno, y después con los años, ellos tuvieron como más participación, empezaron a decir si querían hablar, si querían contar algo, y yo desde mi lugar le decía a Fernando, vos, hablá, poné en voz, porque tenía, él como decía, la guerra no solo te deja cosas malas, también te deja cosas muy positivas. Entonces yo le decía, todo eso positivo que vos hizo que hoy en día sea lo que sos, y porque elegiste vivir con eso positivo, tiene que servir a otro. Así que le decía, ponele vos. Y bueno, es por eso que durante unos años él habló en los discursos, ¿no? En esos 2 de abril que hacía, que preparaba, que muchos creían que yo por maestra se lo hacía yo y nada que ver. Yo le ponía puntos y comas.
Porque, bueno, veía ese texto y decía, ay Dios, Fernando, tu ortografía, tu corrección, y me decía, pero yo, para mí es lo mismo. No, no es lo mismo, se lee distinto. Así que esa era la intervención que hacía, nada más. Pero sí, decía cosas muy emotivas, como por ejemplo, ¿qué significa ser veterano, no? Claro. Ser veterano es pisar tierra de Malvinas, es beber esa agua con otro sabor, es ver esos paisajes, esas rocas, esa vegetación y esos animales que andaban por ahí, y también ser veterano es saber compartir hasta lo que no tenés. Es cuidar al otro. ¿Mm? Porque en ese momento es todo lo que tenés. Es tu compañero, el de al lado, el que te rescata y el que te cuida. Así que bueno, yo decía, Fernando, eso sirve para la vida también. El actuar en comunidad. Y bueno, para los chicos de la escuela también es bueno que se sepa todo eso, que no solo es armas, cosas malas que suceden, el matar y bueno, y matarse, y bueno, hay otra realidad que trae la guerra. Así que bueno, como él me decía también el otro día, porque como yo te dije hace un ratito, él todos los años menciona algo distinto, y él me decía, del otro lado, del lado inglés también había chicos de 16, 17 años, ¿eh? Lo que pasa es que ellos habían elegido ir a la guerra y le pagaban por eso, nosotros no éramos pagos. Así que bueno, y bueno, y el encontrarse con el otro, con una cara casi igual. Y me decía, mira, ese muchacho, por ejemplo, que está dando ahora el reportaje, en ese momento tenía 23 años, y decíamos, oh, Bruno, la edad de nuestro hijo, que tiene ahora 25, y 2 años menos, Dios mío, y con una cabeza terrible, que ya en ese momento, por ejemplo, el jefe de FER le decía, nosotros acá estamos haciendo historia, ustedes ahora no se dan cuenta, pero nosotros acá estamos escribiendo la historia, y bueno, y todo lo que significa, ¿no? Uh-huh. Así Bueno, que... vos me estás contando lo que es ser veterano de una manera maravillosa, me encantó. Ahora yo te pregunto qué es ser compañera de un veterano. Porque vos estás poniendo en él algunos atributos y yo quiero saber cómo impactan en vos esas cuestiones. Claro. Yo, la verdad que nunca me lo planteé, pero porque lo nuestro, viste, se dio así, a través del amor, y yo lo vivo, creo que como una persona normal, y escucho mucho, eso sí, quizás por ahí también ayuda mucho. Soy muy observadora, preguntona, pero sobre todo respetuosa, ¿viste? No pido más de lo que yo sé que en este momento me van a dar. Hasta ahí. Pero si vos me decís algo, yo te escucho, te voy a responder y por ahí te voy a preguntar porque seguimos la conversación. Pero no voy a escarbar si sé que si es lo que querés contar, es eso y nada más. ¿Viste? Así que bueno, yo creo que desde mi lado siempre he puesto el hombro para demostrarle que somos nosotros dos el ejército de nuestra propia familia. Qué bonito, qué bonito. Ahí estamos. Fernando siempre ha hablado, viste, en familia, así, del espíritu de grupo, de lo que es, como es estar así con chicos en un lugar tan inhóspito, ¿no? Y pasando momentos tan profundos. Y bueno, y nos habla de la justicia y de lo injusto y de nuestro país, que yo a veces hasta le digo, Fernando, pero que no quede acá, ¿viste? Que esto sirva, o sea, ustedes tienen en su
carne, digamos, lo que es el espíritu de nación. Entonces, bueno, yo creo que no es de gusto. Tenemos una hija abogada, un hijo productor de seguros, porque Fernando, o sea, él no quiere volver, no quiso volver nunca más a subir a un avión. Ellos fueron en un avión sin asientos, en el piso, y muchos, uno al lado del otro. Y bueno, obviamente ha sido una experiencia nada Para no grata, y repetir. así que no lo quiere volver a repetir. Y yo le digo, pero Fer, ¿no irías a Malvinas? ¿No te gustaría volver a ir a pisar desde otro lugar ese territorio? Entonces me dice, sí, pero no con un pasaporte. Yo no necesito un pasaporte para ir a Malvinas, porque es mi tierra. Entonces, bueno, esperemos estar con vida para vivir ese momento. Si lo puedo acompañar, o que vayas con sus compañeros. Yo no tengo ningún problema, pero me gustaría que vuelva desde otro lugar para cerrar, ¿no? Ese lugar que quedó con otra historia, ¿no? Y bueno. Lale, hay un autor que dice que Malvinas nos afectó a todos. ¿Sentís que la sociedad está compenetrada con Malvinas? Yo creo que se habla mucho en momentos que llega el 2 de abril, pero ya después, no. Yo creo que ya después no. ¿Sentís que Me es una duele. historia que no está tan presente como quizás quisiéramos que esté, ¿no? Claro, claro, claro. Me duele enormemente que hayan ido 10.000 soldados y ahora haya 20.000 inscriptos como soldados de Malvina, o bueno, o que reclaman sus derechos. Eso me duele el alma. Y más viendo y repasando las palabras y las letras que escribió Fer, ¿no? De lo que significa ser veterano. Entonces, bueno, eso también le duele mucho a él. Por eso, cuando hay algún reclamo, hay algo, él enseguida entra en internet, llama a un amigo, vení a mi computadora, o pasame los datos, yo te averiguo, hay que ir a tal lugar. Él acá armó como una base para sus compañeros. O sea, hay algunos que actúan solo, 2 o 3, pero después el resto sabe que recurre a Fer para que le diga a ver dónde hay que ir. Fernando, si no lo sabe, lo averigua, ¿viste? Pero bueno, también por ahí tiene las herramientas, o se muestra más ducho en eso. Entonces, bueno, ha ido ayudando a los demás en ese sentido también, de reclamos. Así que bueno, yo creo que sí, que por ahí nos ponemos la camiseta, o no sé si el día a día nos lleva a todos a eso, ¿no? O ponerlo en determinada fecha. Y después, por ejemplo, sostener al hijo, ¿no? También estábamos hablando el otro día, ¿no? De cuando los hijos de los excombatientes comienzan a estudiar. Viste, que no se los sostiene. Hay combatientes que tienen la posibilidad de tener un trabajo, pero hay otros que no, y que no pudieron salir de eso que le pasó, y bueno, y alguien tiene que ayudarlos también, no sé. O sea que todavía nos falta seguir trabajando mucho como sociedad, pero también faltan ciertas reformas del Estado que puedan contemplar la ampliación de derechos, ¿no? Con Tal cual. respecto a los excombatientes. Sí, Y te sí, hago sí, una última pregunta de mi parte. sí. Después vamos a dejar abierto para que quienes escuchen la entrevista puedan ir elaborando sus propias preguntas, y quizás vuelvas a tener alguna entrevista. Mi última pregunta sería, ¿qué marcas te dejó a vos y qué marca dejó en tus hijos ser compañera y ser hijo de un veterano de Malvinas? ¿Qué marcas personales en general, no solo marcas de dolor, sino marcas en general?
claro. Yo creo, no sé, el espíritu de lucha por ahí, de luchar por lo que uno quiere, de ser feliz y vivir de lo que te hace feliz. Eso no tiene precio. Y como te digo, que pese a todo, luchar por eso. Y en el caso de mi hija mayor, ella estaba estudiando, queda embarazada, y me dijo, bueno, yo no voy a poder ahora. Sí vas a poder porque estamos nosotros, porque te vamos a ayudar. Así que vos te vas a tomar un impasse de 1 año para atender a tu hijita que te necesita, que es chiquita, y después, como es lo que te gusta, y vas a ejercer una profesión que amás, la vas a poder hacer porque nosotros te vamos a ayudar. Así que, bueno. Qué bonito. Sí, No es poca después de unos cosa. cuantos años se recibió Julieta y, bueno, fue una satisfacción enorme. Y Bruno, y bueno, y Florencia, que por ahí también no encuentra su camino, pero ahí está ahora, y bueno, dale, porque nosotros estamos para apoyarte. Entonces yo creo que ha dejado también eso, ¿no? El espíritu de lucha, de no, no hay no, o sea, querés conseguir un objetivo, y más allá cuando se trata de un objetivo a futuro, sostenerlo. Entonces, bueno, ahí vamos los dos. Yo siempre le dije que nosotros actuamos como una cooperativa. ¿Viste? Los dos juntos y vamos para este proyecto, vamos para el otro. Y bueno, y eso nos ha ayudado también a ambos con nuestras historias, ¿viste? Sostenernos. Y teniendo como base el amor, o sea, mientras haya amor hay todo. Entonces, y también teniendo en claro que sin amor, o sea, podemos soltar y decir, bueno, pero tenemos este compromiso y vamos hacia allá igual. Pero bueno, gracias a Dios, después de 32 años nos seguimos eligiendo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Lale, ha sido un placer escucharte. Te agradezco en nombre de la Biblioteca Pedagógica y en nombre del CIDE también. Y te mando un abrazo enorme. Bueno, Nati, un abrazo enorme para vos. Me encantó conocerte hoy. Esperemos que la vida nos encuentre. Ojalá. Y bueno, un beso para vos, para María Inés, y bueno, que este proyecto, wow, explote. Muchas gracias. Las felicito por su trabajo hermoso que desempeñan ahí. Gracias. Así que bueno, un abrazo para ustedes.